Buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia, queremos saludar a nuestros primeros invitados. El analista internacional Alan Catley, el doctor Roberto Izurieta, catedrático analista internacional, nos atiende desde Estados Unidos, y también el catedrático abogado internacionalista, el doctor Esteban Santos. Empecemos con esta situación. Ayer el presidente Lasso dio su punto de vista del Ecuador respecto de este caso. Por favor. Este es un acto violento. Nosotros somos terceros perjudicados porque hay más de 700 ecuatorianos que viven en Ucrania. Y hoy esa es la prioridad de nuestro gobierno. Mi prioridad, he hablado con el canciller para hacer todo lo necesario para que retornen esos ecuatorianos que están en Ucrania. Y esa es nuestra prioridad hoy, traer a los ecuatorianos que están en Ucrania para que estén tranquilos y seguros en el Ecuador. Y esas son mis instrucciones a Cancillería. ¿Por qué no lo hicieron 2 o 3 semanas atrás cuando esto era inminente? Un Estado, en el caso del Ecuador, no puede obligar a que su ciudadano regrese al Ecuador. Ya habíamos escuchado, obviamente, como todos los ciudadanos en el mundo, los riesgos de un eventual conflicto bélico. Y se tomó contacto con ellos. Pero, bueno, uno no los puede obligar a regresar. ¿Por qué con pinzas se refiere usted tan cuidadosamente a Putin? Porque hay que ser cuidadoso en los términos de relaciones internacionales, pues. No puede ser uno desbocado simplemente sin cuidar las palabras para las relaciones con un país al que le vendemos más de 1.300 millones de dólares al año. Política pragmática por eso, internacional. Pero claro, tenemos, esto es como un gran rompecabezas. ¿Está pensando en que le vendemos flores, de que le vendemos camarón? Un gran rompecabezas donde podemos escribir ahí la palabra diplomacia de la prosperidad. Este fue el pronunciamiento que hiciera anoche el presidente Guillermo Lasso en una entrevista con Carlos Vera. Bien, empecemos con el doctor Alan Catley, analista internacional. ¿Cómo ve este panorama? Uno sabe en la guerra cómo empieza, pero no ni cuándo termina, ni cómo termina. Muy buen día. Buen día con todos los compañeros de panel y con toda su audiencia. Realmente la situación de Ucrania es una crónica de una muerte anunciada, en efecto. A los tiempos, la inteligencia americana acertó en todos los aspectos respecto de qué es lo que sucedería en Ucrania a raíz de las concentraciones de fuerzas rusas que arrancaron en el mes de octubre y que fueron increciendo hasta el último momento. La implementación de una política de secretismo, una maskirovka, como se llama en ruso, por parte del gobierno de Putin, de todo este proceso que ha concluido en la invasión de Ucrania, nos está demostrando el deseo y la voluntad de Putin de reconstruir, de restaurar un imperio ruso o un imperio soviético que para él resulta muy caro y psicológicamente muy importante. Unas declaraciones que expresó Putin hace unos días son bastante decidoras, ¿no? Cuando dijo que la liquidación de la antigua Unión Soviética, la disolución de la antigua Unión Soviética, había sido una de las más graves tragedias del siglo XX. Esa es la medida que nos da desde la perspectiva psicológica lo que significa para Putin la reconstrucción de ese imperio, el rehabilitar a ese imperio ruso, soviético, como se lo quiera llamar, y que más allá de las consideraciones éticas y morales que se pudieran haber hecho sobre ese régimen en cuanto a su esencial inhumanidad, a él le resultan indiferentes. A él lo que le interesa es la reconstrucción de ese imperio ruso o de ese imperio soviético en la medida de lo posible dentro de las fronteras que ese imperio había alcanzado en el año 92.
Para él, la Guerra Fría, o sea, el derrumbe del Imperio Soviético no se dio y por lo tanto hay que volver al statu quo ante, a 1992, y Europa debe abandonar los compromisos que adoptó con los países del este europeo, que por alguna razón, no seguramente por aprecio a Rusia, buscaron inmediatamente después de su caída el amparo de la Unión Europea y de la OTAN para protegerse de una voracidad histórica, de un apetito histórico que ha tenido Rusia para su expansión. Bienvenido a Roberto Isurieta, analista internacional. Eh, ¿Cómo ve usted esta situación en condiciones complejas cuando Putin quiere, como ha dicho Alan Catley, quiere imponerse, recuperar ese imperio, pero ya hay otras condiciones en un nuevo milenio, en una situación diferente en el planeta? Buen día, Roberto. Exactamente, Miguel, como tú dices, para mí la palabra de fondo está en la que es utilizado. Vivimos otras épocas. Esto es el pretender revivir un imperio que ya no existe, son sueños de perro. Sería el equivalente que Inglaterra, tenemos un nuevo rey en Inglaterra y dice, bueno, India es parte de mi territorio, ahí hay algunos ingleses. Hay una zona donde hay más ingleses, la zona este, entonces esa debe ser parte de mi imperio. O también creer en la modernidad, que puedes tener un gobierno de títeres, porque eso es lo otro que se analiza. Toman la zona este, control de la zona este, amenazan el resto del territorio y ponen un gobierno títere. No funcionan en los tiempos modernos, porque lo que ha pasado con esta tragedia, con este acto de agresión, con el sufrimiento que está produciendo en los ucranianos, es aquellos ucranianos que tenían una suerte de afecto por una historia compartida con Rusia. Lo que quieren es la modernidad, lo que quieren es acercarse a la OTAN, lo que quieren es acercarse a Europa. No va a haber manera que un gobierno títere pueda controlar a millones, las voluntades de millones de personas que están yéndose en una dirección hacia la modernidad. No hay manera. Yo soy consultor político. No hay manera. Y no hay manera de controlar un territorio tan grande. Con niveles económicos, si mal no leía, estamos hablando de un per cápita de $3,000 mensuales. Trágicamente lo podrían hacer en Venezuela, donde el per cápita debe estar, no lo sé, $100, $200, por lo menos debe ser $5 el salario mínimo, no sé, el per cápita. O un país tan chiquito como Nicaragua. Estamos hablando de un país muy grande. Entonces son sueños de perro y muchas veces, así como en lo personal, en lo político también. Putin se ha velado, se ha mostrado en el mundo como es, porque lo ha engañado a toda la comunidad internacional, incluyéndole también al Ecuador, que le decía que está bien, porque si no el Ecuador podría muy bien antes haber tratado de invitar a los estudiantes ecuatorianos, a los ciudadanos ecuatorianos que estaban diciéndoles la situación va a ser grave. La información que están dando los Estados Unidos es muy probable que es cierta. No hay que creerle a este hombre que está mintiendo a la comunidad internacional, que cree que puede gobernar la comunidad internacional a través de la fuerza, estableciendo sus propios límites internacionales, como decía el expresidente Trump. ¡Ah, qué genio, qué buena idea! Deberíamos hacer lo mismo en nuestra frontera sur. Si tengo problema en esta línea, pues fácil. Pongo una línea más adelante y ese es mi nuevo territorio. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza. Eso es algo que las naciones civilizadas, la comunidad internacional no está aceptando. Entonces Putin ha mostrado su verdadera cara frente al pueblo de Ucrania y frente al mundo, frente a todos nosotros. Y eso en última instancia nos fortalece. Bienvenido al doctor Esteban Santos, jurista internacional. ¿Cómo ve esta situación? Una visión desde el Ecuador. Doctor Santos, buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Mi saludo también a Roberto y a Alan. Yo secundo plenamente lo que se ha dicho. Creo, y aquí voy a dar un comentario que espero retractarme y espero pedir disculpas por este comentario, pero yo creo que Rusia se tomará Ucrania y el mundo no lo impedirá.
Creo que esto va a pasar porque el seno de las Naciones Unidas, el sistema internacional en sí mismo está desquebrajado. Yo seguí con profunda atención, por ejemplo, a estas reuniones de emergencia que se dieron en el seno de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Si bien las seguí con atención, sabía que nada podía pasar, nada podía venir de ahí. ¿Y por qué pasa esto? Porque la historia finalmente la escriben quienes terminan imponiéndose en una contienda, en una guerra. Quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron finalmente los arquitectos de la ingeniería de la posguerra, y Naciones Unidas nace con esta idea de un Consejo de Seguridad que pueda ser quien autorice los usos de la fuerza y restabilización de la paz en el mundo a través de su Consejo de Seguridad, pero existiendo estos miembros del G5, que son pues las 5 potencias que van a tener un poder de veto, entre las que se encuentra Rusia. Por lo tanto, le veo absolutamente imposible pensar en una resolución de Naciones Unidas condenando a Rusia sin que Rusia vete esta resolución. Además de eso, tampoco creo, estimado Miguel, que los crímenes de guerra que está cometiendo en este momento Vladimir Putin puedan ser perseguidos y vaya él el día de mañana ante un tribunal a pagar o justamente a defenderse ante las atrocidades que está cometiendo en este momento. ¿Y por qué digo esto? Porque Rusia no es signataria de la Convención de Roma. Entonces, al no ser firmante del Estatuto de Roma, pues básicamente los jueces de la Corte Penal Internacional no tienen ni la jurisdicción ni la competencia para poderlo hacer. Y por último, está el hecho de los aliados de la OTAN y de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en mi criterio, en este momento todavía no termina de pasar la hecatombe de lo que fue esta muy amarga salida de Afganistán, de todo el problema que fue el discurso del presidente Biden de decir que no somos el policía del mundo, que luego de 2 décadas, ¿qué es lo que terminó pasando? Sigue el régimen talibán, las asperezas que esto generó con sus socios europeos, y en la OTAN en este momento se están resguardando en este principio de hablar a través de el no invocar el artículo 5 del tratado, porque no estamos ante un Estado miembro. Por lo tanto, todos los movimientos militares se han dado en las fronteras de los estados que colindan con Ucrania, los estados que son miembros de la OTAN, y por lo tanto hemos tenido una respuesta un poco ambivalente por parte de Occidente, que está claro que no quieren entrar a un conflicto armado, que tiene una conciencia histórica, que países como Alemania recuerdan vivamente lo que fue la última acción militar contra Rusia. Entonces se han dado un escalafón de sanciones económicas que en gran medida van a afectar también el bolsillo de los consumidores. Este ha sido el precio de la libertad, como lo ha puesto en palabras del presidente alemán, el señor Olaf Scholz, y si bien vamos a tener un problema muy grande de reabastecimiento, por ejemplo, en materias primas como el gas natural, en este momento que Europa todavía sigue viviendo un invierno, va a ser un tema muy complicado. Yo personalmente no veo una opción en donde los aliados, donde el bloque de la OTAN ayuden militarmente, porque recordemos que si es que llegase a fallecer un soldado norteamericano, francés o alemán, estaríamos en este momento ante una invasión a un Estado miembro de la OTAN, y por lo tanto todos los 27, en este caso todo el compendio de la OTAN más los Estados Unidos y el resto de sus aliados estarían obligados a intervenir militarmente, y por lo tanto estamos hablando realmente de una guerra de proporciones gigantescas. Concluye esta parte también diciendo que es simplemente el levantarse y ver el avance de las noticias y lamentar cómo la palabra del señor Vladimir Putin no ha servido de nada, escucharle al primer ministro, al jefe de la diplomacia, perdón, al jefe de la diplomacia rusa, hablar de que no se va a invadir, y eso no ha sido cierto, de que no se va a tomar Kiev, tampoco ha sido cierto. Ya están las tropas rusas bordeando están a menos de 13 kilómetros de la capital, y por lo tanto yo creo que es un tema que espero estar equivocado, insisto, pero que salvo que exista un cambio de paradigma muy radical, inmediato por parte de Occidente, en gran medida la suerte ya está echada. En un problema tan complejo, doctor Alan Catley, ¿cuál debiera ser el comportamiento de la comunidad internacional? No es fácil. Hemos visto los pronunciamientos del presidente Joe Biden, del primer ministro inglés, de la OTAN, de los mandatarios europeos. Sin embargo, la angustia del presidente de Ucrania fue ayer: nos ha abandonado Occidente. ¿Cuál debiera ser el comportamiento de Occidente? ¿O se le va a permitir que Rusia entre tranquilamente y se imponga en Ucrania? Bueno, la operación que está manejando Putin en Ucrania
no es una cuestión de hace 2 meses ni de hace pocos días. Él ha desarrollado un plan muy bien estructurado, muy bien pensado, que viene por lo menos desde el año 2008, cuando se produjo la intervención rusa en Georgia, que fue un primer experimento para ver cómo salían las cosas y qué reacción se produciría en Occidente ante una acción de desmembramiento parcial, en ese caso, de un Estado, aprovechando el concepto étnico que es el que ha utilizado el presidente Putin para justificar estos hechos, que curiosamente es exactamente el mismo argumento que utilizó Hitler en 1938 para la desmembración de Checoslovaquia, aduciendo que los alemanes sudetes estaban siendo maltratados por los checos y que debía protegerlos. El mismo argumento de ese nacionalismo racista que ya propugnó en su momento el nacionalsocialismo es lo que está proponiendo hoy día el señor Putin. Doctor Catley, ¿significa entonces que Putin le ha mentido al mundo? Primero, cuando se preparaba él militarmente, con su experiencia como ex KGB, él mintió al mundo cuando inicialmente dijo que están listos, que no habría, el primer ministro ruso lo dijo, no habría la acción bélica, que no incursionarían, cuando finalmente, desembosadamente, comienzan a atacar a Ucrania. Y no, definitivamente Putin ha establecido la mentira como política de Estado. Esa es la realidad que podemos constatar en todo el proceso, pero no debemos perder de vista que no es un tema que empezó ayer. Esto tiene, por lo menos desde 2008 en marcha, se aplicó en Georgia, luego se aplicó en Crimea. Putin dejó instaladas las bombas de tiempo en el Donbass, en las repúblicas separatistas actuales de Lugansk y de, no recuerdo el nombre de la otra, del Donetsk, y que hoy día las hizo explotar para tener un pretexto para la agresión, para tener un motivo para la agresión. Recordemos en octubre cuando empezaron a darse las concentraciones y algunos países le preguntaron, bueno, ¿y por qué estas concentraciones? Y la respuesta fue, vean señores, no se metan en mis asuntos, esto está sucediendo al interior de Rusia y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana al interior de Rusia y ciertamente no vamos a atacar. Y en esta política de mentira sistemática, el gobierno ruso continuó durante los siguientes 2 meses para culminar en la agresión que estamos hoy día viendo. Es decir, todas las promesas, todas las ofertas, todas las seguridades que Rusia dio a la comunidad internacional respecto de que no habría ataque, fueron violadas una tras otra. Es decir, la mentira elevada a política internacional rusa. Ese es lamentablemente el futuro con el cual hay que trabajar. Coincido con Esteban en que no habrá una acción militar de parte de Estados Unidos o Europa para tratar de defender a Ucrania porque es demasiado tarde. En este momento es absolutamente imposible que fuerzas de Estados Unidos o de la OTAN, que además son inferiores en número significativamente a lo que Rusia tiene desplegado, puedan significar alguna diferencia. Es decir, Putin va a tomar Ucrania, va a derrocar al gobierno, va a instalar un gobierno títere probablemente y mi lectura sería que se va a apoderar de manera definitiva de las repúblicas separatistas del este de Ucrania, del Donbass, para establecer un puente, un contacto permanente y por tierra entre Crimea y Rusia. Doctor Roberto Izurieta, el comportamiento de la comunidad internacional se va a mirar más allá de la condena, los bloqueos que hace Occidente. ¿Se va a permitir a Putin que haga lo que le dé la gana en Ucrania? Por favor, el audio, Roberto. Perdón, yo coincido con los colegas que la diplomacia
es sumamente útil, sobre todo para evitar la guerra. Una vez que se da la guerra, tienes básicamente dos opciones: o entrar en la guerra, que no va a ser el caso de los Estados Unidos o de la OTAN, porque Ucrania no es miembro de la OTAN, y porque además en la modernidad eso es mucho más complejo de lo que se cree. Volvamos al comentario: si llegan a poner un gobierno títere, ¿cuánto tiempo va a existir ese gobierno, etcétera, etcétera? Pero yo creo que las naciones civilizadas, los Estados Unidos, los europeos, están haciendo algo que realmente le duele a Putin, y es la plata. A los líderes autoritarios necesitan sistemas corruptos que les permiten alimentar. Y por supuesto, Rusia es un país, tiene probablemente el 10% de exportaciones petroleras. Alemania probablemente el 40 al 50% de su gas viene del gasoducto alemán, lo mismo los italianos y otra serie de los europeos. Entonces lo que están haciendo es dándole donde le duele. Esto es tomando control de grandes capitales de dinero, de personas que han respaldado y respaldan y necesita Putin para ese gobierno autoritario. Y más allá de quitarle, digamos así, en el viejo concepto, los recursos naturales, es el beneficio de esos recursos naturales. Decenas, centenas de millones de dólares en este momento están siendo congelados en los Estados Unidos y en Europa. El segundo gasoducto europeo no va a tener la certificación. ¿Por qué? Porque, vuelvo a mi argumento original, como él ya se ha sacado la máscara, ya no le creen como le creyeron los europeos durante años, que sí, podemos hacer un gasoducto porque soy un líder civilizado que se enmarca dentro de la ley internacional. Porque solamente en ese caso puedes llegar a un acuerdo tan importante como depender tu energía de ese país que se va a comportar o se iba a comportar como una nación civilizada conforme al orden internacional. Entonces, lo que quiero decir es que las consecuencias de esta invasión van a ser muy graves para Putin. Primero, recordemos una cosa: en el gobierno de Donald Trump, la OTAN estaba sumamente dividida, con esta actitud de Donald Trump de coquetear con Putin. Se dividió, ahora está unificada. Y todas las naciones europeas y norteamericanas, sobre todo, que ya tienen claro que sí tenían información, temían de que este hombre podía básicamente tener estos sueños imperialistas y utilizar su fuerza, que viene de los recursos que sobre todo le han dado las naciones europeas por su dependencia de energía. Entonces, eso se va a acabar. Acabado eso, va a ser un golpe muy, muy fuerte para Putin. Segundo, si es cierto que no van a entrar y no deben entrar, en mi opinión, tropas extranjeras a Ucrania. ¿Pero qué van a hacer los ucranianos? ¿Una guerra de guerrillas? Tienen muchas opciones. Simplemente van a bajar la cabeza, le van a poner un gobierno títere y van a decir: sí, ahora vamos a hablar todos rusos y ya no nos interesa hacer una sociedad moderna, vamos a hacer eso. Las sociedades modernas no funcionan así con el desarrollo de la tecnología. La gente quiere libertad, la gente quiere crecer, la gente quiere escoger. Entonces no es tan fácil como esos viejos soñadores de imperialismo creen que se pueden hacer. Y hay que darle donde más le duele, la plata, porque son corruptos. Doctor Roberto Isurieta, ¿cuánto le puede afectar ese golpe a la plata de Rusia? ¿Le puede debilitar? Porque él tiene un poderío bélico, un poderío militar, pero al bloquearle, al golpearle la plata, en los ingresos, los bloqueos, ¿puede debilitarle a Rusia con el tiempo? Exactamente como tú dices. Las acciones de bloqueo económico sí pueden tomar más tiempo para producir resultados que una acción militar. Y en este momento, estratégicamente, el tiempo es un elemento clave, y trágicamente para los ucranianos, quienes necesitarían y no tienen ese tiempo y necesitarían acciones inmediatas, no es posible. Pero ¿en cuánto tiempo? Semanas,
en meses, no creo que pasen muchos años, volverán a ser un pueblo libre porque esa es su naturaleza y porque en última instancia esos gobiernos corruptos necesitan del dinero para operar. La historia de América Latina nos la ha dicho. Aquellos gobiernos autoritarios y corruptos vivieron hasta que se les acabó la plata. Si se les acaban la plata, no pueden sobrevivir porque no son democráticos. En la democracia, tú puedes vivir en la escasez. Es trágico siempre la escasez, es triste la escasez, porque tienes que llegar a acuerdos. Pero cuando eres autoritario y tienes plata, puedes seguir todo lo que quieras. Pero si eres autoritario y no tienes plata, sin ser que tengas a tu gente ya realmente ciertos niveles de pobreza, a tal punto, puede ser que sobrevivas un poco más. No creo que va a ser el caso de Ucrania. Antes de pasar con Esteban Santos, quiero volver con Alan Catley. ¿No ve un peligro, doctor Catley, el que usted recordaba la Alemania de los nazis cuando empezaron, cuando engañó a la comunidad internacional Adolfo Hitler? ¿No teme usted que se esté proyectando una figura de esta magnitud en otras condiciones, en un planeta que piense en otras cosas, en el desarrollo, en el medio ambiente, que Putin pudiera erigirse en este autoritario que quiera ir ampliándose en Europa? Bueno, las similitudes que tiene Putin con Hitler son muy cercanas. Hay una cantidad de elementos que los acercan y que sí constituyen un motivo de preocupación. Sin embargo, el mundo actual es un mundo diferente, es un mundo que tiene mucho más vinculaciones y mucho más correlaciones de las que tenía el mundo de 1938-39. En esa medida, yo pensaría que Rusia, que tiene una economía muy pequeña en relación a su tamaño y a su capacidad militar, estamos hablando de que la economía rusa equivale básicamente a la economía italiana, resulta imposible para una economía de ese tamaño el poder intentar mantener una operación militar permanente. Me refiero en este aspecto a una confrontación convencional, no nuclear naturalmente, por mucho tiempo. Esa necesidad o esa pequeñez de la economía rusa es la que va a ser el principal limitante para la posibilidad de una expansión de su acción militar convencional. Sin embargo, sí vale la pena remarcar que la decisión que adopta Putin es una decisión que altera de manera decisiva el orden internacional creado luego de la Segunda Guerra Mundial. Todo el concepto de la seguridad colectiva basado en normas de derecho internacional, de respeto a los tratados, de respeto a los conceptos de soberanía, han sido tirados abajo con la acción de Putin y sobre todo el tema de la confianza en la palabra y en la seriedad de un gobierno. Eso para Putin va a ser prácticamente imposible recuperar después de la acción que ha tomado y efectivamente va a convertirlo en un paria a nivel internacional. Y esa es probablemente la principal pérdida que Putin va a tener, tanto en el ámbito económico, como mencionaba Roberto, como en el ámbito político. En cierta manera, lo que está pasando es una redefinición que ya era necesario que se dé realmente, de los viejos términos de análisis político, de los paradigmas de análisis político del siglo pasado. Es decir, este concepto de izquierda y derecha que ha sido todavía el eje alrededor del cual se ha analizado la política local e internacional. En este momento está muy claro que
la confrontación en el mundo se da entre un concepto de democracia, de poder limitado, de poder controlado, o de la autocracia y del poder absoluto que encarnan países como Rusia. Hay otros, de hecho, la autocracia ha tenido un crecimiento preocupante en los últimos tiempos, pero el enfrentamiento que se estaría configurando en el mundo de futuro va a ser en torno a estos dos conceptos, en torno a una visión de libertades y de democracia versus el arcaico concepto de la autocracia y del poder absoluto. Eso es lo que yo vería como consecuencia directa ya en el plano político internacional de la intervención rusa en Ucrania en este momento. Muchas gracias al doctor Alan Catley. Quiero volver con Roberto Izurieta y luego hablamos con Esteban Santos. Roberto, ¿no teme que este crecimiento exponencial de Putin en invadir, en ir con sus acciones autoritarias e imponentes de guerra, pueda crecer más allá del golpe económico, el bloqueo, que es decisivo, o puede quedar debilitado sin recursos? Hay ejemplos. O sea, aquí en América Latina, esa Venezuela rica que tenía las mayores reservas petroleras, vemos cómo vive con ese per cápita, con ese salario de $4 mensuales, puede sostenerse sin recursos y solo con el argumento, porque a lo mejor Putin dirá internamente, bueno, tengo problemas económicos porque me han bloqueado. ¿Qué dice Maduro? ¿Qué dice Cuba? ¿Qué dice Nicaragua? El bloqueo me mata. ¿Es así o no, Roberto? Yo pienso que en última instancia sí, Miguel. O sea, Rusia también está dentro de una geografía complicada, y no quisiera entrar en ese tema porque no me considero experto, pero una Rusia debilitada al lado de China y al lado de Europa puede terminar siendo muy relevante. No creo que se llegue a eso. Lo que pasa es que Putin es un hombre inteligente, es un hombre de la KGB, es un estratega, y él habrá calculado, más allá de sus vanidades y egos propios de un autoritario, habrá calculado como todos costos y beneficios. Yo sí pienso que él habrá calculado que las naciones europeas, que dependen sobre todo del gas y del petróleo que él produce, y los Estados Unidos, que muchos dicen o pueden pensar, aquellos que no tienen mucha información, que es un gobierno débil, cuando lo que es un gobierno más estratégico, más calculador, más profesional, porque yo pienso que la respuesta de Biden ha sido sumamente profesional. Recabar inteligencia, que como dijo muy bien el doctor Katy, ha sido confirmada. Todas las informaciones que nos compartían al público se han ido confirmando. Nos costaba creer que podía ser posible, porque pensábamos que estaba en contra de los propios intereses de un líder, a pesar de autoritario como Putin, que llega a eso. Pero lo más importante, que las medidas económicas, las sanciones que ya han tomado y las que todavía están por tomar, las naciones europeas y los Estados Unidos, aumentan el costo que estaba muy probablemente dispuesto a pagar Putin. Eso lo veremos los próximos días. Yo pienso que en este momento nadie tiene la varita mágica. Lo que podemos decir es que como naciones civilizadas creemos en el orden internacional y no creemos ni rechazamos a aquella nación que dice, como yo soy más fuerte que la chiquita, me impongo, sin ni siquiera excusas, porque bien habían mencionado el caso de Georgia, y fue una muestra también del actuar estratégico, prudente e inteligente de parte de la OTAN, de los Estados Unidos. Putin buscaba provocaciones y no aparecía por ningún lado. Y después se inventa una serie de cosas, como sí, en la parte del Donbass, en la parte de Luhansk, espero pronunciar, muy probablemente voy a pronunciar mal, Donetsk. Ahí donde hay ciudadanos rusos que después, en los últimos años, yo les he ido dando los pasaportes, alguien va a morir y yo voy a reaccionar
para defender. O sea, nadie les cree, nadie les cree. Los rusos, los ucranianos, las naciones europeas, la OTAN, no respondió a ninguna provocación. Si quieres invadir, lo vas a hacer sin ninguna excusa, develándote como eres, una persona con visos imperialistas, que porque tiene más fuerza va a imponer nuevas fronteras. Y eso no es el orden internacional. Y si a eso le sumamos si es que tú eres el representante de cualquier nación, pero mucho más una nación con mucha influencia internacional, la imagen que tengan tus colegas sobre ti influyen. Y aquí se dijo en este programa desde el principio, él se quitó la máscara. No es una persona confiable. Es una persona que está viviendo 100 años atrás. Y porque tiene la fuerza, cree que puede imponer y vivir como él quisiera vivir 100 años atrás. Eso, en última instancia, no va a ser posible. ¿Cuánto más nos va a costar? ¿Cuánto más le va a costar al pueblo ucraniano? No la sabemos, esperemos que sea lo mínimo y lo más pronto, pero eso no va a prevalecer. Con este panorama internacional, Roberto, significaría que hay que esperar con el tiempo, ojalá no sea la factura muy alta por la guerra, esperar que se debilite por sí solo con los bloqueos y la parte económica, señor Putin, con el tiempo. El mismo presidente Macron está ofreciéndose como mediador. Generalmente se pasaría a un cese de fuego y se pasaría a un acuerdo bastante similar a los que se llegó anteriormente, siempre y cuando Putin sienta que está pagando un precio mucho más alto del que pensaba. Entonces aquí puede pasar, y esa es una experiencia que yo tengo tanto en mis lecturas como en el trabajo profesional de la consultoría y de la política, es que muchas veces las realidades se imponen, sobre todo con los autoritarios. Porque la ventaja de la democracia no solo es la división de los poderes, sino que un presidente está expuesto a opiniones distintas. Pero cuando es un líder autoritario, está rodeado de personas que le dicen, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Y la realidad está por otro lado, pero le ocultan la realidad, viven en una burbuja. Pero eso llega hasta que no tienes plata, porque la plata sí es algo que es mucho más difícil de falsear. Sí, señor, estamos económicamente muy bien y de repente no hay plata para pagar a los soldados. De repente aquellos que te rodean, que te adulan, que son parte de tu ecuación de poder, el 40% de su dinero está congelado en bancos europeos o en bancos norteamericanos. Entonces, la gente corrupta funciona mucho por la plata. El poder es la respuesta de la fuerza, pero en última instancia para mantener una ecuación económica que les beneficie a ellos, porque así es el poder autoritario. Yo quiero todo el poder, yo quiero toda la plata, no los ciudadanos. Pero a costa, Roberto, pero a costa del sacrificio de los pueblos, no puede sostenerse como se ha sostenido más de 60 años Cuba, como se sostiene más de 20 años la revolución bolivariana y Maduro, teniendo en la miseria a ese pueblo, esas dictaduras. Sin lugar a dudas, creo que a todas las mujeres y los hombres que creemos en la democracia, la situación de Venezuela nos ha sorprendido. Pero sin lugar a dudas, Venezuela entró a través de un proceso bastante democrático con un líder sumamente carismático y estableció una ecuación de poder que es una ecuación de poder populista bastante conocida. Lo que ha ido pasando, en mi opinión, que puede responder parcialmente a tu pregunta, es que cuando se da tal deterioro económico, Venezuela ahora, lastimosamente, la mayoría de los venezolanos están acostumbrados a vivir en un nivel económico que no era el nivel económico que tenían hace 30 años. Ha sido un proceso muy paulatino durante el tiempo, digámoslo así, amortiguado, donde muy probablemente ahora, y hay mejores expertos que yo, muy probablemente ahora, aún en esas condiciones, no controlan sino aparentemente parte del territorio, porque cuando tú tienes situaciones, además de esa pobreza, pero de esa inseguridad, y que con la corrupción se está pactando o se está conviviendo con otras fuerzas delictivas muy complicadas, probablemente tienen divisiones territoriales. Esto es
Tenemos un nivel de subsistencia mínimo de $5 mensuales a través de estos bonos que hemos desarrollado durante 20 años. Con eso más o menos vivimos y el resto del territorio nadie controla. Entonces, lo de Venezuela es un problema muy grave, pero asimismo, y en eso podemos concluir, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Ucrania, en última instancia, estamos convencidos los demócratas que va a prevalecer. Y va a prevalecer con la ayuda y el respaldo internacional, no la intervención internacional, porque sus causas son nobles y porque todas estas políticas autoritarias de corrupción ya de niveles pactados con la delincuencia internacional no es sostenible en última instancia. Y aquellas naciones que creemos en la necesidad del orden internacional a través de organismos internacionales y de la ley internacional, yo estoy convencido que prevaleceremos. Bien, volvamos con el doctor Esteban Santos. ¿Cuánto puede afectar estos bloqueos bloqueos económicos a Putin? ¿Lo podrá en el tiempo debilitar o se va a sostener empobreciendo a su pueblo? Yo creo que es un poco más de la segunda, estimado Miguel. Creo que se ha dicho muy bien, él ya ha lanzado estas bolas de helio anteriormente para ver justamente cuál era la reacción de la comunidad internacional. Muy bien lo mencionaba Alan, cuando en 2008 ya se hizo este primer esfuerzo en Georgia y en toda la zona de Osetia del Sur y Abjasia, y el mundo no hizo mucho. Y hasta la presente, estas son dos regiones que el mundo considera parte de Georgia. Rusia lo considera como estados independientes y tiene a gobernantes títeres que hacen y deshacen lo que Putin diga. Lo propio pasó en el 2014, cuando se da un cambio de mandato en Ucrania. Teníamos un gobernante pro-ruso, se da este revuelo en Ucrania, llega un nuevo gobernante pro-occidente, queriendo ingresar a la Unión Europea, queriendo ingresar a la OTAN. Entonces se da una respuesta militar, y de la respuesta militar, ¿qué es lo que tenemos? La anexión de Crimea. ¿Cuál fue la respuesta de Occidente? Pues más sanciones. Estamos a 2022. ¿Qué efecto tuvieron estas sanciones realmente? Y a 2022 no solo que esto se ha dado, sino que estas dos provincias en ese entonces rebeldes en el cinturón del Donbass, Donetsk y Luhansk, ahora acaban de ser consideradas como dos nuevos estados por parte de Putin. ¿Y por qué lo hace? Lo hace justamente para tratar de justificar lo injustificable. Ahora, como estamos hablando de estados libres soberanos, y son estos nuevos estados los que me están pidiendo a mí una intervención humanitaria. Y en palabras de lo que Putin dijo, haciendo una afrenta a la memoria histórica, porque tenemos que desnazificar a quienes controlan en este momento el poder en Kiev. Solo como anécdota, quien está ahorita en este momento gobernando como presidente de Ucrania es judío. Pero dicho esto, tenemos una comunidad internacional que está clara que tiene sus reticencias, porque los pueblos europeos se acuerdan de lo que fueron las primeras y segundas guerras mundiales y no quieren intervenir. Pero ahora, solo para seguir poniendo elementos, en 1994 Ucrania le entregó más de 1.500 armas nucleares, bombas, a Rusia. Moscú, por su parte, ¿qué fue lo que hizo? Se comprometió a respetar su integridad territorial y política. Bueno, hoy en día estoy seguro que Taiwán, que Corea del Sur, que Japón, que los Bálticos y que Polonia estarán tomando profunda nota de aquello. ¿Qué puede pasar si el día de mañana, con este discurso, la China continental decide justamente tomarse finalmente Taiwán? El Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha dicho que no es el mismo escenario en absoluto, porque Taiwán jamás ha sido un país independiente y que por lo tanto no se puede estar comparando lo mismo. ¿En dónde queda el orden internacional? ¿En dónde quedan justamente los organismos que puedan hacerle frente a lo que terminan siendo, una vez más, suenos faraónicos de líderes que quieren volver a épocas reticentes en donde simplemente podían controlar a vidas humanas y espacios territoriales sin mayor objeción por parte de una comunidad internacional? Las sanciones funcionan hasta un momento. Yo creo que se ha dicho muy bien, y el ejemplo de Venezuela es el más claro, que pasó de ser el país económicamente más relevante y uno de los más prósperos de toda Latinoamérica al más empobrecido y de largo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que tenemos una migración fruto justamente de la diáspora, una de las más grandes que se ha visto después de la Segunda Guerra Mundial, y quienes siguen enquistados en el poder hoy en día están jugando también a un sueño de volver a una época de la Guerra Fría, firmando justamente tratados y amnisticios con el gobierno de Vladimir Putin, esperanzado en que se pueda dar el envío de armas para poder ser una piedra en el zapato real en los Estados Unidos y volverse relevante. Eso es lo que quiere el gobierno del señor Maduro. Por eso es que yo inicié
inicialmente aplaudo y celebro la postura, por ejemplo, del gobierno ecuatoriano, en donde si bien por un lado puede haber un pragmatismo cuando lo hablamos de la diplomacia de las vacunas, por ejemplo, yo creo que esto jamás puede estar encima de los valores humanos, y a las cosas hay que decirlas por su nombre. Siempre hago referencia, Miguel, a esta frase de Dante Alighieri en la Divina Comedia, que él decía que pues los anillos del infierno más profundos están destinados para aquellas personas que en momentos de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Y este es un momento en donde la comunidad internacional tiene que decir abiertamente lo que es. Esto no es una operación militar puntual como lo está intentando posesionar una televisión rusa o el discurso oficialista por parte de ese país. Esta es una invasión con todos los puntos sobre las is. Y es una invasión que viola la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que viola justamente el derecho internacional público y humanitario, y que por lo tanto lo que necesita es el repudio absoluto por parte de una comunidad internacional. ¿Las sanciones económicas van a afectar a Rusia? Yo creo que sí, pero en la medida en la que la segunda potencia del mundo en este momento, la China, le siga dando un oxígeno, creo que va a ser lamentablemente simplemente el comienzo aún más marcado de un mundo bipolar, y volveremos y retrocederemos algunas décadas en el pasado. El mundo no aprendió de su historia y volvemos a un mundo en donde el orden internacional estará simplemente guiado por lo que digan y la conciencia de pocos en el poder a través de poderes hegemónicos. Creo que es un momento de cambio, creo que es un momento en donde las vacilaciones no pueden estar contemplativas en esa medida. Y creo, estimado Miguel, que este es un momento en donde si es que el mundo no da un apoyo real a Ucrania, pero cuando hablo del apoyo real, entiendo que no puede ser esto simplemente político, tiene que ser militar, algo que ya lo dije inicialmente no va a pasar en mi criterio y creo que se ha secundado en esta sala por las razones que ya se han expuesto. Entonces, solo para terminar de dar algunos datos que se pueda poner justamente como correlativo para que quienes nos escuchan se puedan dar una idea, de acuerdo a la como fuente Firepower, los presupuestos militares entre Ucrania y Rusia son simplemente inigualables, no se pueden comparar como tal. Mientras Rusia tiene un presupuesto militar anual de 154.000 millones, el de Ucrania es de 11.000 millones. Las tropas activas que se encuentran en este momento en la invasión de Ucrania bordean las 200.000, que es el 100% de la totalidad de las fuerzas ucranianas. Rusia tiene por encima de las 850.000 tropas. Aeronaves militares, 4.000 versus 318, tanques 12.420 versus 2.500 y fuerzas navales 605 versus 38. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente es imposible pensar que Ucrania por sí sola va a poder aguantar el embate de todo lo que tiene que ver con un convoy militar a gran escala como lo está haciendo en este momento. Cada hora van pasando, la información se va actualizando. Yo tengo una gran amiga de la maestría a quien le mandaba un saludo ayer y ella me decía, tengo mucho miedo, tengo una hija pequeña y jamás pensé que el mundo nos iba a dar la espalda de esta forma. Occidente nos iba a dar la espalda. Jamás pensé en el hecho de tener que salir despavorida de mi casa. Tengo amigos que están en este momento pernoctando en la estación del metro y no sé qué decirle a mi hija cuando escucha simplemente las detonaciones. Entonces son temas que realmente son desgarradores. Uno no puede ponerle realmente el realce de lo que estamos viviendo y lo que espero que se pueda hacer aquí desde el análisis es justamente no solo condenar, sino mandar este mensaje de lo que tiene que ser un mundo que respete un orden internacional, un derecho internacional y un derecho humanitario. De lo contrario, hemos retrocedido centenares de siglos y volvemos a un código de Hammurabi, pero sobre todo volvemos a estar simplemente a la suerte de lo que vengan a hacer estos sueños faraónicos de quienes puedan ostentar el poder por parte de potencias. Esteban, por tanto, este bloqueo fuerte en lo económico lo va a debilitar, pero no lo va a liquidar a Putin como para que siga con la ayuda de China sosteniéndose en esas ideas autoritarias y dictatoriales en la región. Pongámoslo igual en contexto. Decíamos muy bien, el gas natural que provee Rusia, el principal comprador es Europa. Y cada que había problemas geopolíticos, que es lo que hacía en términos criollos los rusos, cerraban el grifo. Con esta lógica nace esta nueva tubería, el Nord Stream 2, que básicamente es todo un oleoducto que va a pasar por el mar Báltico, que pasa ya pues por el mar Báltico, bypaseando Ucrania para llegar directamente a Alemania. Los Estados Unidos en su momento pusieron una oposición, este oleoducto ya está listo desde septiembre del año pasado y el canciller alemán ya dijo que no se va a dar la licencia
eficiencia para que esto se dé. Pero ¿a qué precio? Porque recordemos que los europeos, Alemania principalmente, está tratando de salir de las energías fósiles, está cerrando sus reactores nucleares para tratar de llegar a energías más limpias. Pero ¿y entonces qué va a pasar si no tenemos un proveedor de gas en el invierno? Uno, que el precio se va a disparar como ya lo está pasando en este momento, y dos, que no es tan fácil buscar simplemente otro nuevo proveedor. En esa medida hay un problema muy fuerte y que por lo tanto, si bien Rusia se vería afectada económicamente, Alemania va a tener un problema igual o aún mayor porque no puede proveer a su población de un gas natural y más aún en un tiempo de invierno. Lo propio decíamos, por ejemplo, el señor Boris Johnson, que decía que vamos a tratar de asfixiar económicamente al Kremlin, también con un poco de beneficio inventario, porque recordemos que los ingleses acaban de tener un conflicto muy grande con sus socios europeos con la salida del bloque comercial comunitario, del Brexit, y eso tuvo un impacto económico muy fuerte. Entonces, hay unas sanciones directamente hacia algunos oligarcas, hacia algunos bancos que se están incrementando, pero ¿qué va a pasar con la City de Londres? Porque recordemos que es uno de los principales centros financieros del mundo que en gran medida tienen inversiones multimillonarias, precisamente de inversiones rusas como tal. Entonces, en un mundo globalizado cada vez es más difícil, y yo concluyo también siempre con este tema, que hoy día las criptomonedas, por ejemplo, son una patente de corso para quienes quieren lavar dineros o para quienes quieren esconder activos y capitales. Se va a poder justamente lograr prohibir que Rusia pueda tener acceso a estas criptodivisas, lo veo cada vez más difícil. Por lo tanto, es un tema que en un mundo globalizado, si bien las sanciones van a poder tener un efecto, para mí el efecto principalmente lo van a sentir las personas de pie. Yo creo que Putin ya se lo veía venir, y por eso desde hace años ya empezó a cambiar sus reservas, ya no en dólares, sino en otra divisa, tratando justamente de llegar a estas alianzas con China, y por último, a un costo que se diga que sus ciudadanos puedan afrontarlo cuando estamos hablando de un gobierno absolutamente autoritario. Veíamos solo hace unos días cuando estaba en su consejo ampliado, cuando uno de sus consejeros osó tratar de decirle, bueno, y si damos un ultimátum a Occidente, la respuesta tan tajante que vino de Putin, y cómo este momento de tensión se lo vivió y se lo pudo ver tan abiertamente, desvelando lo que es un régimen dictatorial y totalitario en su integridad. No existe prensa libre, no existe esta libertad de expresión, y por lo tanto también Miguel, también siempre termino con esta idea de, si bien Cancillería ha dicho que está prestando una ayuda a todos los ecuatorianos, estos 700 ecuatorianos que se dicen que se encuentran en Ucrania, recordemos que también hay ecuatorianos en Rusia y que necesitan el mismo apoyo, que también tienen miedo, que también están metidos en la mitad de un conflicto que ellos no lo buscaron, no lo veían venir, y que por lo tanto estamos viviendo un momento histórico que lo recordaremos en los libros de historia. Por ende, es muy importante que en este momento las posturas sean muy claras, no convivalentes, y espero, insisto de corazón, estimado Miguel, estar equivocado en esta reflexión que doy, pero creo que si es que no se da un cambio urgente, inmediato y total, Ucrania caerá en manos rusas. Una pregunta final por ahora, doctor Esteban Santos. ¿Cuál va a ser la factura para el mundo? Ya vemos que el precio del petróleo ha subido en el Mar del Norte, el WTI, que es nuestro referente. ¿Cuánto va a afectar y cuál va a ser la factura para el planeta? El cambio del desquebrajamiento del orden internacional. Un mundo en base a una norma que se creó después de la Segunda Guerra Mundial a través de una Organización Mundial de las Naciones Unidas, a través justamente de estas instituciones que nacieron de Bretton Woods, crear organismos como el Banco Mundial, como la Organización Mundial del Comercio, y un lugar donde podamos resolver nuestras controversias. Si es que estas tres instituciones ya no tienen una razón de ser, porque uno de los principales actores ya no es parte de este sistema, pues volveremos a un mundo en donde la diplomacia será netamente directa, donde las resoluciones de controversia se las resolverán por medios militares más que pacíficos y diplomáticos, y eso sí es un retroceso inimaginable, que espero hasta la saciedad decirlo, estar muy equivocado, pero el mundo, sobre todo estos líderes como el señor Putin, están empujando con todas sus fuerzas para aquello. Muchas gracias al doctor Esteban Santos, la atención a la revista de Opinión Democracia. Doctor Alan Catley, ¿cuál va a ser la factura para el planeta de esta guerra que protagoniza Rusia y su incursión en Ucrania? Vemos que el primer indicador, además de los bloqueos, es el precio del petróleo en el mercado internacional. Bueno, los precios que se pagan son de diversas naturalezas, ¿no?
Se pagan precios económicos, se pagan precios psicológicos y se pagan precios éticos. El precio ético que se va a pagar en este conflicto es el que mencionaba Esteban, que es justamente la desaparición de un modelo de orden internacional basado en el derecho internacional y en el respeto a acuerdos internacionales y a las normas del derecho internacional. Eso es, luego de la acción rusa, cosa del pasado. Ese es un primer precio que se paga. El segundo precio, el económico, va a ser también muy significativo en términos de la disrupción de varias rutas de comercio, el incremento muy sostenido y muy grave del precio de la energía en el mundo, que en cierta manera y circunstancialmente nos beneficia como país, pero que va a significar un frenazo muy grave a la incipiente recuperación económica luego de la pandemia. El proceso inflacionario que está viviendo el mundo se va a acelerar significativamente porque el costo de los commodities, tanto en petróleo como gas y como minerales, se va a incrementar significativamente. Y el último costo, que es el costo psicológico, es un costo que resulta extremadamente difícil de medir porque el costo psicológico significa la confianza que la gente puede tener en una estabilidad que permita planear las cosas en el tiempo. En el momento en que estamos expuestos a que cualquier inversión que se pretenda hacer pueda quedar a expensas de la voluntad buena o mala de algún dictador, estamos enfrentando realmente una situación muy complicada en términos de posibilidades de desarrollo para el mundo, de inversión en el desarrollo de recursos y de tecnologías para beneficio de todos. Esos tres precios son los que se están pagando y que se están pagando ya en este momento a raíz de la violación rusa de todos los principios del derecho internacional. Aquí en la revista de Opinión Democracia queremos saludar de inmediato a la estudiante Andrea Morales. Ella es una ecuatoriana que se encuentra en Ucrania. Le agradecemos su atención y queremos que nos dé unas palabras, unas opiniones respecto de lo que está viviendo. Primero, cuéntenos, usted fue a estudiar idiomas allá. ¿Qué tiempo está? ¿En qué ciudad estudió? ¿Y en dónde se encuentra hoy? Para luego hablar de la situación de Ucrania. Muy buen día, Andrea. ¿Aló? Se nos cortó la comunicación. Bueno, las complicaciones en Ucrania. Tenemos previsto un diálogo con la estudiante ecuatoriana, Andrea Morales. Ella fue a estudiar idiomas, se encuentra, le tomó esta situación en Ucrania. Retomemos. A Andrea Morales, muy buen día. Cuéntenos, ¿cuándo fue usted? ¿En dónde estudiaba? ¿Qué estudiaba? ¿Y dónde se encuentra ahora? Muy buen día y buenas tardes allá, Andrea Morales. Sí, a tardes de aquí. Muy buen día, Miguelito. Sí, le cuento, yo vine hace 5 meses acá al país de Ucrania. Fui a la ciudad de Vinnytsia a estudiar. Por lo pronto estudiaba el idioma. Bueno, le cuento que la situación al principio no era tan compleja. En la universidad nos contaban que todo iba a estar bien, que no pasaba nada. Un día fuimos con una compañera ya asustadas, fuimos al aeropuerto a coger un vuelo hacia Ecuador. En la ciudad que estaba usted, nosotros vivíamos en Vinnytsia. Ya. A
Ya. Ucrania. Ya. Fueron a tomar el avión y ¿qué pasó? Fuimos a tomar el avión en Kiev y resulta que se empezaron a escuchar bombardeos muy cerca del aeropuerto. Empezamos a ver que todas las personas empezaron a correr y todos los trabajadores del aeropuerto empezaron a decir en idioma ucraniano que corramos. Con mi compañera María Balseca empezamos a correr igualmente, asustadas porque no sabíamos qué estaba pasando. Nos quedamos un buen rato en la calle cuando nos informaron que el ataque hacia Ucrania había empezado. Esto fue anteanoche, digamos, en Ucrania. Sí, ayer a las 5 de la mañana, hora de Ucrania. Ya, perfecto. Bueno, les tomó en la calle, ¿qué hicieron? Bueno, nosotros primero avisar a nuestros papás, preguntar qué podíamos hacer. Nos contactamos con la Cancillería del Ecuador, nos dijeron que rápidamente vayamos al oeste de Ucrania, lo que es el Lviv, es una ciudad aquí. Entonces, con un compañero nos ayudó y nos trajo a Lviv. Ahorita estamos viendo si podemos cruzar la frontera hacia Polonia, ya que la Cancillería nos ha dicho que ahora podemos cruzar sin necesidad de la visa Schengen, los ecuatorianos. Ah, qué bien, van a ayudar en eso. ¿Y cómo llegan a la frontera con Polonia? Ahorita en carro, Miguel, es a 2 horas del Lviv, en carro. En carro. ¿Y en qué carro van? ¿Carro particular, furgoneta, bus? ¿Cómo tomaron? No, vamos en un carro del compañero que nos trajo a Lviv, él nos está ayudando. Ya, y les va a dejar en la frontera. ¿Y qué van a hacer? ¿Usted está con las maletas, la mochila? ¿En qué condiciones está? ¿Cómo salió? Sí, estamos con todas las maletas ahorita. Vamos a esperar porque dicen que hay mucho flujo de personas hacia Polonia. Entonces tenemos que esperar a ver a qué hora pasamos. Bueno, y mientras tanto, ¿cómo se alimentan? ¿Qué hacen? ¿Cómo sobreviven? Bueno, por ahora compramos unas provisiones, un poco de agua, galletas y así provisiones para comer. ¿Y pudieron encontrar con facilidad esas provisiones? No con mucha facilidad porque ya van comprando bastante, ¿no? Y se van acabando las cosas. Y cierto, le cuento que por aquí el encontrar gasolina sí está difícil. Ah, y sin gasolina, ¿cómo se aprovisionan en el vehículo para ir a la frontera? Hemos buscado bastante, por suerte en una gasolinera sí pudimos llenar el tanque del carro, pero sí fue muy difícil encontrarlo. Mientras tanto, ¿cuántas horas han dormido? ¿En qué condiciones están físicamente? Hemos dormido 4 horas, estamos demasiado cansados ahorita porque el viaje desde Kiev hasta Lviv fue muy largo. Fueron como 15 horas de viaje. 15 horas. En el vehículo, con paradas para atender ustedes sus necesidades. ¿Cómo han hecho? ¿O es un viaje de una sola a las 15 horas? Sí, tuvimos paradas para comer un poco, aunque los restaurantes estaban cerrados. Muchos de los restaurantes tampoco tenían comida. Había demasiado tráfico en Kiev. Todas las personas querían salir de Kiev. No se podía avanzar. Ya después un poco se fue alivianando el tráfico, pero igual había bastante. ¿Y cuál es el ambiente en Ucrania? ¿Cómo siente usted a los ucranianos? ¿Qué están pensando? ¿Qué están diciendo? Los ucranianos ahorita están bastante asustados, se les ve bastante asustados a nosotros también. En Lviv acabamos de pasar una situación hace unas 2 horas, 3 horas. Estábamos caminando y empezaron a sonar las sirenas. Nos asustamos terriblemente, vimos a los ucranianos, algunos también correr y para buscar un lugar donde se esté seguro. Nosotros de una salimos hacia la frontera. Están los tres de este momento en el vehículo. Estamos 5 en el vehículo. 5.
quien les conduce y les está ayudando. ¿Cuántos ecuatorianos más hay en esta misión de salir de Ucrania? Somos 5 ecuatorianos, 4 chicas vamos a salir de acá de Ucrania hacia Polonia. Bueno, ¿y cuál ha sido su experiencia en este casi semestre de estudios de vivir en Ucrania? ¿O siempre ya por las amenazas que vienen desde el año anterior del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ustedes ya pensaban que pudiera ocurrir esto? Sí lo pensábamos que pudiera ocurrir esta situación, mas no pensábamos que iba a ser así de compleja. Escuchar los aviones pasando por todas partes, escuchar las sirenas, no pensábamos que íbamos a vivir esta situación, mas sí estábamos preparadas para escuchar algo similar. Bueno, en Ucrania la situación, los estudios fueron buenos, sí. La universidad fue muy buena con nosotros, nos ayudó con todos los papeles cuando ya les dijimos que queríamos salir. Ahorita de lo que sé, mis compañeros que estudiaban conmigo en Vinnytsia no les dejan salir, ya que la ciudad está siendo atacada, igual que otras ciudades pequeñas de acá de Ucrania, donde hay muchos ecuatorianos que no pueden salir con facilidad. Ya, ¿y cuál ha sido esta experiencia? ¿Qué trae usted luego de salir de esta manera rápida frente al conflicto? ¿Qué experiencia le ha dejado y por qué escogió Ucrania para ir a estudiar? Sinceramente yo en la personal escogí Ucrania porque aquí había la carrera que quería. Era una carrera muy buena, barata, y me gustaba bastante, ¿no? Ahora, en Ecuador es difícil estudiar la carrera. Mi carrera es piloto comercial. Piloto comercial, ¿ya? Piloto comercial. Ya. Y bueno, la carrera aquí nos la pintaron bastante buena y barata. Ahorita la experiencia que hemos vivido sí ha sido bastante dura. Créame, escuchar los bombardeos en el aeropuerto nos chocó bastante a mi compañera y a mí, nos asustamos bastante. Ahorita ya como que nos hemos tranquilizado, pero queremos salir lo más pronto posible de aquí de Ucrania. Claro, ¿en qué tiempo piensan que estarán a buen recaudo fuera de Ucrania? ¿En qué tiempo creen? ¿Cuánto les falta para salir? No lo sé, porque todavía no podemos llegar a la frontera. Se nos hace muy difícil llegar a la frontera y de lo que sé, en la frontera se demora como 20 horas en pasar a Polonia. ¿Por los trámites o por el número de gente que estará en la frontera quizás? Por el flujo de personas que está allá. Ya, ¿y a cuántas horas están este momento de la frontera con Polonia? Estamos a 1 hora. Ah, ya, están cerca, digamos. Allí habría que pernoctar, esperar y pasar a Polonia. ¿Y en Polonia quién les espera? Nadie, Miguelito. Nosotros vamos de Polonia, vamos a intentar, bueno, vamos a ir a Varsovia, donde es el aeropuerto, para tomar un vuelo hacia Ecuador. Ya. Siempre el gobierno ecuatoriano ha estado preocupado de ustedes, ¿así es? Siempre. Sí, siempre nos ha ayudado. El canciller estaba muy preocupado de nosotras. Quisiera decirle al canciller que muchas gracias por ayudarnos y que por favor ayude a los demás ecuatorianos que están regados por Ucrania. Sí nos preocupan bastante también porque tenemos amigos que se los considera ya familia. Bueno, ¿y algunos estarán todavía sin poder salir o sin querer salir de Ucrania? ¿O todos han dicho nos vamos de Ucrania? Bueno, mis compañeros de lo que sé en Vinnytsia quieren salir lo más rápido posible, no encuentran transporte hacia la frontera y es muy difícil salir. Ahorita con los ataques sí les da bastante miedo también. ¿Y qué hizo usted para tener esta suerte de encontrar sus amigos, sus compañeros y poder salir en medio de esta guerra? Sinceramente, Miguelito, fue bastante suerte, porque fue trabajo en equipo, ya que sí nos tocó bastante duro acomodarnos en el carro con todas las maletas, pero nos ayudaron bastante. Mi compañero que nos está llevando en el carro nos ha ayudado bastante. Y nosotros no nos
imaginábamos que nos iba a tocar vivir esta situación, no sabíamos qué hacer en Kiev y sinceramente fue un ángel de la guarda que bajó a ayudarnos. Bueno, cuando salgan a buen recaudo a Polonia, ¿volverá al Ecuador? Sí, esa es la idea. Eso, queremos primero ir a Varsovia, que es la capital, y dirigirnos a ese Ecuador. Bien, y volver a reemprender sus estudios, a lo mejor va a buscar otro destino para mantener los estudios de piloto comercial. Sí, bueno, la idea ahorita me gustaría empezar a estudiar medicina en Quito, ya que también es una carrera que me gusta bastante. Claro, una carrera bonita, muy larga, 7 años, intensa, sacrificio. Bueno, en todo caso, lo importante es que usted, Andrea, salga sana y salva, como se suele decir, y quisiéramos tomar contacto con usted en las próximas horas para saber por dónde se encuentra y cuál es su ruta final de retorno al Ecuador. Queremos agradecerle, Andrea, sus palabras finales para sus padres que estarán preocupados. Tenemos el gusto de conocerle a su padre, al economista José Morales, y a usted no la conocemos personalmente, pero le deseamos éxito en su feliz retorno en medio de la cruenta guerra, de la agresión rusa a Ucrania. Andrea, sus palabras finales. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Le pido por favor al gobierno de Ecuador que siga ayudando a los ecuatorianos aquí. Bueno, y a mi familia, que ya pronto estaremos juntos. Bien, muchas gracias, un abrazo y que Dios le proteja en su salida de Ucrania finalmente. Andrea Morales, estudiante ecuatoriana, ¿qué fue? Muchas gracias a usted. Buenas tardes allá en Ucrania. Queremos agradecer la atención. Ella es estudiante ecuatoriana que nos ha relatado que fue a estudiar para ser piloto comercial y le tomó la guerra. Felizmente está camino de su salida por la frontera con Polonia. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar la situación interna, la crisis en la Asamblea Nacional y esta intención de desbaratar la institucionalidad de esta mayoría legislativa de correístas, Partido Social Cristiano y los correístas de Pachacuti. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y con esto serían $3.25. Listo, aquí tiene. Uy, no de 20. No tengo nada de sueltos. ¿Todavía te sigues quedando sin sueltos? No te compliques. Ahora cobra desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Evolucionamos e introducimos la nueva tecnología eSky Active G en nuestro Mazda CX-30, diseñado para altos estándares de sofisticación y estilo de manejo, más eficiencia, más poder y menos